Nicol Perú es parte del grupo Aliaxis. Aliaxis es una industria líder a nivel mundial en toda la industria de soluciones para conducción de fluidos y energías, que digamos concentra todos los mercados y su potencial en Latinoamérica en empresas con enorme potencial como lo es Nicol Perú en Sudamérica. Acá en Perú contamos con 3 plantas de producción y un centro de distribución con más de 200 colaboradores a nivel nacional, ¿sí? Preparados y listos para atenderlos en cualquier necesidad de proyectos que ustedes tengan o necesiten. A continuación vamos a escuchar la presentación del ingeniero José Antonio Guayaro. Él es ingeniero de mecánica de fluidos de la Universidad San Marcos y ha venido a compartirnos algunas experiencias que él ha tenido en todo lo que es sistemas de conducción a gravedad, enfocándonos en los sistemas RIBLOC de PVC y de HDP. José, bienvenido y no sé si quieres empezar con algunas palabras antes de dar inicio a tu presentación. Claro, sí, justo estaba mostrando lo que estabas mencionando asociado a nuestra compañía. Y bueno, ya has dicho en resumen la introducción que debe ser siempre considerada, ¿no? Pero vamos de frente al tema de esta tarde. Tenemos dos partes. La he partido primero en una etapa un poco más teórica, un poco más conceptual, para revisar los principios que rigen este diseño, porque es algo que tenemos que seguir difundiendo, porque hay aspectos que quizás se nos puedan estar escapando al momento de hacer expedientes, sobre todo en las tuberías enterradas. Y para enfocarlo mejor, porque dentro de la gama de productos y accesorios que nosotros tenemos para ofrecer al mercado, eh, al ser muy amplia, procuramos enfocarnos en ciertos segmentos, en ciertos productos. El día de hoy vamos a hablar sobre la tubería estructurada y qué es lo que la compone, cómo se fabrica, cómo se obtiene, qué criterios mínimos debe cumplir para que sea aceptada la norma técnica de referencia y algunas características especiales que también van a influir al momento de elegirla como alternativa en nuestros proyectos. Para mí, igual es un gusto estar con ustedes en el programa subsectorial de irrigaciones. De hecho, es probable que tenga algunos colegas, amigos en su institución, así que igual mando un saludo a los ingenieros mecánicos de fluidos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos de frente al tema. Por si acaso, siéntanse libres de cortarme en cualquier momento, me pueden parar para hacer una pregunta, yo encantado, eso es parte de nuestra labor, ¿no? El día de hoy estamos también acompañados por el ingeniero Walter Ramos, también es especialista, pero además de eso, él se enfoca en las instalaciones y en el tratamiento de postventa, ¿no? Entonces, su amplia experiencia también está en, bueno, a disposición de todos los ingenieros consultores que deseen, ¿no?, saber un poco más, no solamente de los productos que nosotros manejamos, sino también de los proyectos que desarrollan. Muy bien, entonces, para entrar en contexto, los sistemas de conducción por gravedad, estamos hablando, bueno, de estos dos grandes grupos que normalmente conocemos para conducir fluidos. Vamos a tener los presurizados y aquellos que necesitan solamente una pendiente y por acción de la gravedad van a fluir. Y si lo llevamos a algo más concreto, estaríamos hablando de canales. Entonces, dentro del espectro de canales podemos tener del tipo tradicional, canales de concreto, ¿no? Pueden tener diferentes secciones, pero también las podemos transformar en sistemas de conducción por gravedad, canales entubados, ¿no? ¿Cuándo usarlo? ¿Por qué usarlo? Vamos a desarrollarlo a lo largo de esta presentación. Primero, un contexto general. Las tuberías las vamos a tener no solamente por aplicación, sino también clasificadas por materiales, eh, por la estructura de la pared, por la forma en la que va a trabajar la pared de la tubería, ¿no? Si podemos nosotros clasificarlo, primero vamos a hacer una primera separación entre los medios por los cuales fluye
el fluido, ¿no? Se mueve, se transporta. Puede ser por medios naturales o medios artificiales. Dentro de los medios naturales estamos hablando de la gravedad. Aún así podemos presentar escenarios de presurización. Pueden ser sifones invertidos, en donde tenemos una condición presurizada de la tubería, pero que no está siendo accionada por un medio artificial. De esto vamos a enfocarnos solamente a aquellos que tienen la superficie libre, el borde libre, ¿no? Es decir, canales. Y aquí vamos a ir poco a poco a enfocarnos en el específico sistema RIBLOCK que nos trae el día de hoy, ¿no? Dentro de los sistemas o las soluciones para reemplazar un canal abierto, vamos a tener las tuberías incluso que pueden ser de asbesto cemento, de cualquier otro material, incluso de pared termoplástica sólida. Nosotros también tenemos líneas de tuberías, por ejemplo, para alcantarillado, que son de pared sólida, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en las de pared estructurada y a entender un poco este contexto, porque las tuberías estructuradas van a ser eh, diseñadas a partir del principio de optimización de la materia prima a través de la pared, ¿no? Que es la que finalmente va a trabajar. La forma o el principio que rige o que está detrás de diseñar la pared de la tubería es el hecho de que trabaja con presión. Las cargas, las principales solicitaciones van a ser las del entorno externo, las que van a influir hacia adentro de la tubería. Por lo tanto, el diseño debe estar basado en este fenómeno, en esta dirección, en este sentido. Por eso es que es optimizando la respuesta a estas solicitaciones, es que vamos a tener unas paredes estructuradas. Dentro de las estructuradas podemos tener helicoidales, corrugadas. De las corrugadas podemos tener basadas en ASHTO, pueden ser en ISO, ¿no? 21138, por ejemplo, doble pared, helicoidales. Y también tenemos a las perfiladas. Esta que está aquí en la imagen derecha es una tubería perfilada, que de hecho nosotros fuimos pioneros en este desarrollo, por eso le bautizamos con el término RIBLOCK. RIBLOCK es, más allá de una tubería, es un sistema, porque implica varias ventajas, no solamente como producto, sino como proceso constructivo, porque vamos a ver un poco más adelante que esta tubería la puedes obtener incluso parcialmente fabricada para que puedas optimizar flete al momento de atender una obra, obviamente de gran envergadura. También el sistema de pegado, el sistema de unión, es bastante práctico, rápido, es decir, van a haber ciertas condiciones y ventajas que van a ser importantes resaltar al momento de elegir una u otra tubería. ¿En dónde va a estar digamos, principalmente la aplicación de este tipo de tuberías estructuradas? Bueno, los sistemas de conducción por gravedad las podemos clasificar, digamos, de manera macro en estos cuatro segmentos, ¿no? En drenajes pluviales, para conducir las escorrentías superficiales, ¿no? Lluvia, prácticamente. Sistemas de alcantarillado, ¿no? Colectores principalmente, porque esta tubería va a ir más asociada a diámetros grandes, ¿no? Obviamente al segmento agricultura, segmento de riego, reemplazando canales y aprovechando una de las ventajas de esta tubería, y me adelanto un poco, que es el hecho de que la puedes segmentar y puedes incluso seguir el trazo del canal con estas curvas a veces caprichosas que tienen los proyectos, ¿no? Entonces vas a tener una tubería que se va a adaptar a las condiciones del proyecto y que además va a disminuir la cantidad de merma a lo largo bueno, de la construcción. Y finalmente los cruces viales, en donde la tubería va a permitir el paso de repente de eh, puede ser una torrentera, puede ser de repente un río que eventualmente se active o no, o incluso permanente también. Esto va a facilitar que las paredes de las tuberías, que son, bueno, obviamente si hablamos de materiales ya, serían PVC o HDP, van a resistir la corrosión, de repente lo que podrías tener con una tubería metálica, ¿no? Con una TMC. Entonces, vamos a ver estos grandes grupos, pero nos podemos centrar
en la parte de riego, ¿no? Los principios que rigen el diseño son muy similares, simplemente vamos a ir adaptando dependiendo de las condiciones que aparezcan. Por ejemplo, si estamos hablando de un drenaje pluvial o un sistema de alcantarillado, podemos encontrar en zonas urbanas la presencia de suelos orgánicos o arcillosos expansivos. Entonces, el tratamiento va a ser distinto. Los límites también que te permite en cuanto a anchos de zanja, los materiales. Por ejemplo, si es en riego en zonas muy alejadas, eh, trabajar con el material propio, seleccionado, ¿no? Esas son características que van a surgir dependiendo de las aplicaciones. Pero en general, vamos a tratar de tener esta presentación de manera genérica. O sea, vamos a utilizar principios que aplican para todo. Y para los casos particulares, nos hacen las consultas y las podemos absolver. Muy bien, el principio que rige el diseño de esta tubería es el hecho de que trabaja en conjunción con el suelo. Es un sistema. No es una tubería que independientemente se puede simplemente tender sobre, bueno, sobre un terreno y funcionar y conducir fluido a gravedad. No, es un sistema que tiene que trabajar junto al suelo. Y esto es, digamos, el principio que como punto de partida para lo que viene después, porque las solicitaciones, las cargas que van a ser transportadas a través del terreno hacia la tubería, tienen que considerar el juego o el papel del terreno alrededor, en este caso del relleno. Cuando esto ocurre, lo que está pasando realmente es que hay un compartir en soportar las cargas. Es decir, la tubería va a asimilar solo una fracción de las cargas que vamos a tener en la parte superior. Y esto gracias a la flexibilidad de la tubería. Si la tubería fuera de una pared rígida, llámese un material, por ejemplo, en concreto, asbesto cemento quizás, la tubería, al no tener esta propiedad de elasticidad, lo que va a provocar es que va a empezar a asumir mayor proporción de la carga o de las solicitaciones importantes del proyecto, ¿no? Dependiendo, obviamente, si pueden ser cargas vehiculares o de repente una altura de relleno sobre la clave bastante importante. Entonces, esa es la oportunidad para nosotros diseñar optimizando la pared de la tubería. La tubería no tiene por qué ser extremadamente gruesa, eh, porque justamente bajo este principio, lo que necesitamos es trabajar muy bien el proceso de instalación, es decir, el relleno circundante. Y con esto vamos a lograr optimizar materiales en cuanto a la selección de la tubería y asegurar también la vida útil del mismo, ¿no? Bueno, rápidamente, no voy a centrarme aquí tanto, pero los principios que nosotros consideramos son dos en cuanto a cargas, ¿no? Siempre la carga muerta, o que va a ser el relleno del material sobre la clave, y la carga viva. Esta imagen es en realidad un poco para dramatizar, ¿no? El efecto que tiene este sistema tubo-suelo. Yo sé que ahí estaremos jalados en seguridad, pero por favor, obvien eso. Solamente queremos mostrar que este es un sistema seguro, ¿no? De trabajar con el suelo. Un punto importante es el hecho de que toda tubería estructurada tiene que pasar tres límites de comportamiento. Son tres evaluaciones, tres parámetros que tienen que pasar con un check. Si una de ellas falla, y es más, esto es secuencial, ¿no? Por ejemplo, en la primera, que es la deflexión, si esto falla, eh, probablemente tengas que asegurarte de que no va a haber problemas en el punto 2 o en el punto 3. Pero es importante que se haga una evaluación de los tres parámetros, de los tres límites de comportamiento. Vamos a revisar un poco de qué va cada uno. Por ejemplo, el más importante, que es el de la deflexión de la tubería, es un ensayo que se va a hacer a la tubería, disculpen, para encontrar cuánto se va a deformar diametralmente en el tiempo, tanto en el corto
como en el largo plazo. Y hay un límite, que es el 5%. Nosotros hemos determinado que un parámetro de 5% es mucho más exigente para una tubería que el 7.5, que normalmente lo vamos a encontrar en bibliografías, en largo plazo, 7.5. Pero para nosotros, 5% es eh, un parámetro importante de calidad en nuestros productos. Y si revisamos la ecuación, ya entrando un poco en detalle en el concepto de la deflexión, que es esta deflexión anular de la tubería, vamos a encontrar que en el denominador tenemos un parámetro conocido como rigidez, ¿no? Que es esta fuerza entre el delta bueno, el delta del diámetro, ¿no? Cómo se deforma. Esta rigidez es clave. ¿Por qué? Porque va a determinar la serie de la tubería. Vamos a ver un poquito más adelante sobre los diámetros nominales y series de la tubería, pero esto es, desde ahora nos damos cuenta que la serie está involucrada en determinar cuánto se va o no deformar la tubería dependiendo de las cargas a las que esté sometida. ¿Ya? Esa rigidez finalmente se va a convertir en un clasificador de tuberías por series. O sea, va a tener eh, el poder de decidir si es que es una tubería serie 2, serie 3, serie 4, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Algo más sobre la deflexión. La deflexión de la tubería, como habíamos mencionado un poco al inicio de la presentación sobre el sistema tubo-suelo, eh, ¿cómo es que participa el suelo en este compartir de solicitaciones o de las cargas, ¿no? Como vemos aquí en la gráfica, según la norma EN 13476, a medida que nosotros hacemos un trabajo de compactación, vemos las líneas punteadas, por ejemplo, que es un caso donde prácticamente no se hace una compactación, simplemente se vierte el material de relleno sin ningún proceso de compactación por capas. Luego viene el escenario B, en donde ya estamos hablando de una compactación moderada, probablemente entre unos 40 centímetros, por capas un poco grandes, un poco gruesas, ¿no? Y el nivel C, que ya considera una buena compactación, siguiendo las recomendaciones de la norma, ¿no? Un poco de esto vamos a ver en la segunda parte, que tiene que ver con el proceso de instalación. Pero para ver el impacto de la compactación del terreno, que es justamente el hecho de darle esa, ese componente del sistema tubo-suelo, ¿no? La parte suelo es esto, es poner el relleno en la forma correcta, en la cantidad correcta, con el material correcto. Y esto está normado, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que ¿Sí? ¿Aló? Bueno, creo que se activó un micrófono. Igual si tienen alguna duda me la hacen, no tengo ningún problema. Y lo que vemos en el eje de las ordenadas van a ser la deformación de, del diámetro de la tubería en porcentaje. Y como habíamos visto, nuestro límite a largo plazo es 7.5. Pero, y aquí normalmente en la literatura vamos a encontrar básicamente esa, ¿no? La de largo plazo. Y si trazamos una línea paralela entre 7.5%, vamos a ver que a partir de una compactación moderada, ya vamos a tener un gran aporte en el cumplimiento de este parámetro, de que no se deforme más del 7.5. ¿Qué pasa si se deforma más del 7.5? Ya va a venir el siguiente límite de comportamiento. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, para cerrar esta parte, solamente indicar que es muy importante trabajar con el suelo, seguir la norma que está indicada en ASTM y garantizar de que esa tubería no va a sufrir una deformación a pesar de las cargas que se les pueda presentar, ¿no? Esto se diseña en realidad. Bueno, y yendo un poco más adentro sobre el aspecto de la rigidez, como les había mencionado hace un momento, la rigidez es muy importante porque esta va a clasificar finalmente a la tubería en series, pero la rigidez de la tubería en su ecuación considera un parámetro que es el que va a dar pie al diseño específico de nuestra tubería, bueno, en realidad de la pared de la tubería, ¿no? Y es el término I, o el momento de inercia.
El momento de inercia, como ustedes sabrán, es prácticamente un parámetro geométrico, más geométrico que físico, ¿no? Porque considera que, tomando la premisa de que es un material correctamente distribuido en cuanto a su composición, lo que vamos a ver es que mientras más alta sea el momento de inercia, mientras más alto sea el momento de inercia, perdón, mayor rigidez tendrá la tubería. ¿Y de qué me ayuda la rigidez? Ya vimos que participa en la deflexión anular. Entonces, una mayor rigidez, mayor resistencia a la deflexión, soportará mejores o más grandes cargas, ¿no? Obviamente, mi punto de diseño como proyectista es primero determinar las cargas. ¿Cuáles van a ser estas cargas que van a estar afectando a la tubería? Si estas son mínimas, entonces al final la consecuencia es que la pared de la tubería no tiene que ser muy robusta, ¿no? Eso es optimización. Lo que estamos viendo aquí en una imagen referencial, en la parte inferior, es un fleje que está insertado entre los perfiles T. Este fleje lo que hace es incrementar el momento de inercia, porque se trata de un momento de inercia combinado. Entonces, vamos a tener que calcular el momento de inercia, el aporte que tiene cada segmento del perfil en T, así como también del fleje en W, ¿no? Este fleje es metálico, un poco más adelante detallo algo más sobre este tema, pero solo para diferenciar y el por qué es que se incluye este inserto en la norma de esta tubería, es justamente para llegar a rigideces mucho más altas, ¿no? Y es más, en nuestra cultura Aliaxis, Nicole le puso el nombre de Riblock a la que no tiene el fleje y Rivesteel, steel por acero, ¿no? A la que sí tiene un fleje metálico, ¿no? Entonces, en las solicitaciones de productos o normalmente cuando sacamos nuestros catálogos, las mencionamos como tales, ¿no? Riblock y la otra es Rivesteel. Muy bien. El siguiente límite de comportamiento, es decir, si es que la deformación continúa, supongamos que no se hizo compactación y las cargas pues está pasando por camiones de 14 toneladas por eje, entonces vamos a tener otro problema que puede darse, ¿no? Que es el local buckling o el abollamiento, que es, digamos, un punto en donde la pared de la tubería cambia totalmente de dirección. O sea, en vez de tener hacia la parte externa, mejor dicho, se voltea y se hace un hueco, ¿no? O sea, un hundimiento como está en la imagen aquí referencial. Eh, este local buckling, en realidad, sería un extremo después de haber superado el primer límite de comportamiento. Por lo tanto, una vez que garanticemos el número uno, no habría por qué preocuparnos luego por la segunda, ¿no? Lo mismo con el tercer límite, que es el de rotura de pared. Puede ocurrir que la deformación, o mejor dicho, las solicitaciones se estén concentrando en los extremos de las paredes. Como vemos en la imagen referencial, lo que va a ocurrir es que va a ceder en unos tramos laterales de la tubería y van a tener una deformación plástica, ¿no? Y esto también es es una deformación pero posterior, o sea, después de haber superado el 7.5% de deformación. Por eso es que, y es más, no es 7.5. Para que ocurra esto tiene que haber pasado un poco más todavía, ¿no? Unos 12 o 15% de deformación. Muy bien. Eh, solamente como para ir cerrando lo anterior, estos tres límites de comportamiento, nosotros lo tenemos evaluado en todas las tuberías perfiladas. Y bueno, estructuradas, perfiladas, ya hemos visto que son parte de lo mismo, ¿no? Del grupo de estructuradas, dentro están las perfiladas. Entonces, de ahora en adelante, mejor me refiero como perfilada. Eh, Estos tres límites están evaluados para cada caso. Entonces, si ustedes desean tener un detalle de cuáles son los valores o cómo es que se llega a validar estos límites de comportamiento para cada tubería, nos contactan y sin ningún problema se lo presentamos. Muy bien, entonces vimos aspectos generales de las tuberías perfiladas, estructuradas, ¿no? Y ahora vamos a ver específicamente lo nuestro, que en realidad nosotros lo bautizamos como Riblock, y hemos visto que también existe Rivesteel. Es más, precisamente la imagen indica que tiene unos flejes metálicos insertados, lo cual sería un Rivesteel. La norma que rige la fabricación de esta tubería es una norma peruana, es una norma NTP, norma técnica peruana 399162.
Aquí es importante aclarar, porque en los expedientes hemos visto que a veces o no se especifica la norma de fabricación o se pone un término genérico como tubería perfilada o tubería estructurada. Y hemos visto que esos términos engloban varios tipos. Y si bien hoy estamos hablando de las estructuradas perfiladas, eh, las otras tuberías, por ejemplo, las corrugadas, que nosotros también teníamos, por ejemplo, en PVC, las teníamos hasta hace un par de años, probablemente traigamos otras en polietileno, pero es importante separar las tecnologías. Van a tener ventajas y desventajas para ciertas aplicaciones. Particularmente las tuberías estructuradas perfiladas las recomendamos mucho más para los canales de riego. Es clave, es importante, es óptimo para estos casos. ¿Por qué? Vamos a revisar luego más adelante algunos aspectos. ¿Y por qué es que también las otras normas de otras tuberías fabricantes, perdón, de otros fabricantes de tuberías, eh, no calzaría al 100%, ¿no? Y qué consideraciones especiales podrías tener si es que quieres todavía seguir usándolas, ¿no? Porque al final, ese es un criterio de ingenieros, seleccionar una u otra tecnología. Pero bien, es importante que en los expedientes, cuando se ha llegado a un análisis y se ha diseñado con una tubería perfilada, que vaya esta norma 399162, que en realidad es algo típico en otro tipo de tuberías. Por ejemplo, en alcantarillado sabemos que es una ISO 4435. Si es de agua potable, una ISO 1452 y así, ¿no? O sea, podemos tener en polietileno, cada tubería, digamos, tiene como que un seudónimo de que es una norma, ¿no? Entonces, para no decir algo tan genérico como perfilada, corrugada, mejor es citar por norma, ¿no? Si es una 21138, 21138. Si es una HTM294, HTM294. Si es una 399162, poner una 399162. Bueno, ya hablamos un poco sobre la norma. La norma tiene dos partes. Es una norma técnica peruana. La última actualización es la de 2005, la última revisión, en realidad. La primera parte de dimensiones, la segunda condiciones técnicas de entrega. Existen dos materiales para este tipo de tuberías, tanto en PVC como en polietileno. Los dos materiales, en el caso de nosotros como fabricantes, los damos en resina pura y virgen, PVC y polietileno. Pero además de eso, y lo traigo a colación, el- existen otras normas que consideran eh, material reciclado. Entonces es importante también saber cómo los materiales se van ordenando, clasificando, ¿no? Por ejemplo, la 21138 dentro de la norma admite, con eso pues las fábricas pueden o no pueden usarla también, admite el uso de reciclado de polietileno, pero en esta norma, la 399162, no. ¿Cómo se compone? La parte principal de una tubería estructurada es la pared. Eso se diseña. Lo, lo demás, que viene a ser el conformado, ya cuando adquiere una forma de tubería, ya es un producto como consecuencia de esta pared, ¿no? Estoy hablando desde el lado del fabricante, ojo, no desde el lado del proyectista que sí, obviamente va a empezar por el tema del terreno, en fin, y seleccionar la tubería. Pero como fabricante, nosotros optimizamos esto, el perfil en T. De hecho, tengo una muestra por acá, no sé si se aprecia, pero bueno, para que se vea un poco las dimensiones, ¿no? Este ancho, ojo, este ancho va a ser el ancho que va a salir de la máquina extrusora. Y luego, en un segundo vemos cómo es este proceso. Pero aquí lo importante es que ese perfil en T los tenemos en varias presentaciones. Como estoy mostrando aquí, por ejemplo, tenemos el 140, 168, el HD. Son tipos de perfiles, geometrías variables para atender diferentes diámetros y diferentes rigideces. Además, también los flejes pueden ser en W, como lo vimos en la imagen anterior, o también puede ser un fleje en U, ¿no? Que va dentro ya, inserto entre dos T's. Eh, Punto también importante al momento de diseñar es el diámetro nominal. En las tuberías hay dos formas de asociar el diámetro nominal. O basado en el diámetro interno o basado en el diámetro externo. Hay normas de tuberías que van a especificar que se van a orientar a basar su diámetro nominal en un diámetro externo. Por ejemplo, aquí cito alguna, la 8772,
No es una tubería de polietileno, pero es una pared sólida. Y su diámetro es basado en el diámetro externo. Es decir, si pues indica 900 milímetros, pues vas a tener al final 900, pero externo. Eso a nivel de diseño nos afecta si es que tenemos ahí poco rango de acción en la hidráulica, ¿no? Tenemos que saber exactamente cuál es el diámetro interno. Pero en las tuberías perfiladas de polietileno y de PVC nuestras, en general, bajo la norma 399162, es el diámetro interno. Eso es clave. Entonces, si se encuentra con una propuesta nuestra, una cotización, en fin, una especificación de nuestras tuberías que indique diámetro 800 milímetros, ese diámetro es exactamente el interno, para directamente utilizable en las ecuaciones de hidráulica, ¿no? Y el otro aspecto era, así como tenemos un diámetro nominal, toda tubería necesita también tener una serie, ¿no? Especificar la serie. Vamos a tener en esta norma, la 399162, 7 series. No es muy común manejar esa serie porque venimos acostumbrados de repente de otras tuberías, como la PVC o la PVC lisa, de repente donde tienes clases, clase 20, ¿no? Clase 10, en fin, o sea, son términos que clasifican las tuberías. Aquí se clasifica por series, y son 7. Y el parámetro comparable entre las demás normas para poder hacer estudios de evaluación de alternativas es la rigidez. Las tuberías 399162 utilizan las normas de ensayo, la ISO 9969, que es la más común en realidad, que la vamos a encontrar, por ejemplo, en otras normas de tuberías como la 4435, que usa como base de la norma de ensayo para determinar la rigidez la ISO 9969. Entonces, hemos puesto en esta tabla un resumen de las normas de ensayo, además de la ISO, la DIN 16961 y la ASTM 2412, que en general revisan lo mismo, son normas de ensayo de rigidez. Y las unidades también las hemos mostrado aquí en esta diapositiva para que empecemos a comparar. Un SN2, que es típico, por ejemplo, en alcantarillado, equivaldría a un serie 4 en norma 399162, norma de tubería, ojo, norma de tubería. Un SN4 correspondería a un serie 5, ¿no? Y así un SN8 a un serie 6. Pero aquí quiero aprovechar para mencionar algo que es especial en las tuberías 399162, las perfiladas estructuradas. Y es el hecho de que si vemos en la parte inferior, aquí solamente tenemos SN2, SN4, SN8. Y si no me equivoco, creo que también existe el SN1 en la 4435. Pero bueno, más allá no existe. Existe, por ejemplo, en el alcantarillado un SN 0.5, no la hay. Peor, un SN 0.25. Y quizás aquí pueden preguntar, ¿y para qué quiero yo irme hasta estas rigideces tan bajas? Lo cierto es que estas rigideces más bajas cumplen con ciertos diseños. Es más, un Serie 1 basta para tener una conducción con un relleno de 30 centímetros, sin carga vehicular, ¿no? Va a ser un canal de riego que no tiene cruce encima de la tubería. Y si hay algunos cruces transversales, pues simplemente se le pone pues, una losa y no pasa nada. Pero el 90% del recorrido, del trazo, no va a necesitar que sea una serie tan alta. Ojo, así a medida que la serie aumenta y aumenta la rigidez, también aumenta el costo. Entonces es importante en esta norma, la 399162, tener esta gama, digamos, de rigideces bajas para sistemas de conducción que no meritan tanto, ¿no? Que no meritan tanta rigidez. Rellenos máximos. Bueno, también existen rellenos mínimos, pero eso está más asociado a qué tanta distancia estás de la rasante, donde van a pasar de repente los vehículos. Eh, pero hacia el otro lado, los rellenos máximos, la respuesta es, ¿cuál es un relleno máximo? Depende. Depende, como vemos aquí, depende del perfil que les había mostrado cómo se compone por un perfil en forma de T, y ahí tenemos varios tipos de T, ¿no?
Va a depender del perfil de la pared de la tubería, va a depender del diámetro también, porque a medida que el diámetro aumenta, si mantenemos una geometría, lo que vamos a encontrar es que la rigidez empieza a decaer, ¿no? Y si la rigidez decae, la resistencia a la tolerancia a los altos rellenos también va a decaer, ¿no? Entonces, si es que tienen un proyecto en donde quizás no está claro cuál es la serie que necesito seleccionar para mi proyecto, nos contactan, nos solicitan y nos indican simplemente cuáles son las condiciones de su proyecto, niveles de relleno, tipo de relleno, ¿no? ¿Qué tipo de carga va a pasar o no existe napa freática? En fin, ese tipo de comunicaciones es la que comúnmente nosotros desarrollamos con los ingenieros consultores, ¿no? Entonces, siéntanse libres siempre de contactarnos, ¿no? Quien les habla es parte del área técnica. Aquí no vemos nada comercial, básicamente es un asesoramiento a consultores para que lleguen a tener expedientes robustos y difíciles de maniobrar, por así decirlo, por los ejecutores, ¿no? Es importante que esta comunicación sea más sostenida con ustedes que están desarrollando proyectos para que puedan tener mejores herramientas o incluso actualizadas con nuevos productos que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Muy bien, vimos la componente principal, de qué se está compuesta, bueno, de un perfil básicamente, pero ¿cómo se obtiene? Lo mencioné un poco al inicio. Estas tuberías, y esto va a ser una ventaja, se fabrican en dos tiempos. Las tuberías clásicas, las de pared sólida, se fabrican en un solo tiempo, que viene a ser la extrusión. Es decir, ese proceso en donde se van formando, van saliendo de la máquina ya en forma de tubo, ¿no? Y van pasando y ya se cortan, se enfrían y listo. Eso es la extrusión. Pero estas tuberías se van a hacer no solamente por extrusión, sino también por conformado. Entonces, tenemos en un primer tiempo una extrusión que va a terminar formando una banda, una cinta, por así decirlo, que se puede incluso ver aquí en la imagen derecha. No sé si ven aquí, hay un rollo, ¿ya? Este es un rollo de una banda, se llama garrucha. Entonces, lo que hacemos es enrollar, o sea, extruir y enrollar esto, y cuando el pedido se confirma, sabes que necesitamos, pues, no sé, 4 kilómetros de tubería de 600 milímetros. Entonces, aquí es donde viene la otra etapa, el conformado. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es posible que podamos hacer en obra la segunda parte, es decir, el conformado. Hacemos la extrusión en nuestra planta, en Lurín, transportamos en garruchas a la obra eh, las bandas, el perfil, ¿no? Y ya en obra se habilita un espacio, obviamente en coordinación con el contratista, más o menos unos 500, 600 metros cuadrados para hacer las maniobras, ¿no? Del aro, del pato, de repente, y el espacio suficiente para poder ejecutar este proceso de conformado. Y se empieza a fabricar allá. Si estamos viendo como proyectista, esto va a impactar en los costos de flete. Imaginemos que tenemos nuestro proyecto de repente un diámetro de 1500 milímetros. Entonces, imaginan llevar en camiones tuberías de 1500 que son huecas prácticamente. Si tuviéramos de repente diferentes diámetros, bueno, podemos telescopiar y poner una dentro de otra. Y ahí podemos compensar un poco el costo de flete. Pero si gran parte de este tramo es un solo diámetro y es de 1500, ¿qué hacemos? Entonces es importante medir ese impacto en el transporte, en el flete, con estas alternativas, ¿no? De tuberías que se hacen en dos tiempos, como estas estructuradas perfiladas. Que dicho sea de paso, hay otras tuberías, por ejemplo, las corrugadas o las de doble pared, que también salen por extrusión solamente. Es decir, las vas a tener en tiras de 6, 12 metros. Entonces, importante anotar este punto, que es un aspecto diferenciador. Esto, bueno, es parte de lo mismo, pero en el caso del polietileno, lo que vamos a tener es que la manera en que se va a conformar, va a tomar, a adquirir esta forma de tubería, es gracias a una unión helicoidal. Es decir, esta banda lo que va a hacer es entrar en una serie de rodillos que le van a dar el diámetro, van a dar, digamos, la forma de tubería, y se va a ir soldando a sí misma, ¿no? En los extremos del perfil. Bueno, este que tengo acá es un perfil en PVC.
Eh, Cada extremo, por ejemplo, aquí no sé si se aprecia, pero tiene ahí un doble engrape. ¿Ya? Este engrape va a encajar con el otro extremo, aquí. Ujú. Y en el caso de PVC se aplica con cemento solvente y se sella, ¿no? Entonces va helicoidalmente enrollándose. Y en el caso del polietileno, lo que vamos a hacer, aquí no tenemos, como verán, una bueno, unos engrapes mecánicos. Aquí lo que tenemos es un espacio ranurado para hacer el proceso de extrusión. Lo que vamos a hacer es extruir polietileno, derretir polietileno de la misma calidad y hacer esta soldadura, ¿no? También se suelta y se va conformando. Bueno, finalmente, controles de calidad, lo mismo que está indicado en la norma, todo se cumple. El más importante es el ensayo de rigidez, ¿no? En donde se aplasta, se ejerce una fuerza, se mide la deformación y se valida de que este esté dentro del rango que te permite la serie, ¿no? Serie 2, serie 4, serie 6, en fin. Internamente nosotros siempre buscamos estar por encima de lo que exige la norma. Si la norma exige en serie 4 un SN2 o 2 kilonewton, nosotros vamos a estar siempre un poco más. Es más, aquí lo que buscábamos era estar en un serie 5, es decir, 4 kilonewtons, pero en nuestra media nos salió 5.2, ¿no? Es algo importante. Rendimiento, bueno, esto ya tiene que ver con la otra parte, con la parte de instalación, pero igual se los adelanto un poco. Hay distintos rendimientos, ¿no? Tanto en fabricación como en instalación. En fabricación, ¿sí? ¿Aló? ¿Hay una consulta? Creo que se activó un micrófono. Ya. Les decía que son dos tiempos distintos, ¿no? La fabricación es un proceso que hemos visto, pues, de extrusión y conformado, y el otro es el de instalación en campo. ¿Cuántos metros lineales puedo yo avanzar por día con una cuadrilla? ¿No? Esto es importante para poder determinar de repente el calendario, el cronograma de nuestro proyecto. Y este rendimiento es variable, depende. ¿Depende de qué? Depende primero, del diámetro y segundo, de la cantidad de curvas, pero principalmente de la cantidad de curvas. Porque si vamos a tener un trazo bastante sinuoso, con curvas pronunciadas, caprichosas, va a tomar más tiempo eh, hacer este desarrollo de curvaturas, ¿no? Vamos a tener que segmentar la tubería, ¿no? Cortarlas en ángulo, hacer la unión internamente de sniples y poco a poco ir conformando o desarrollando la curva. Pero este proceso, si estamos hablando de gran cantidad de curvas, va a hacer que nuestro rendimiento decaiga, ¿no? Puede caer incluso hasta el 50%, comparado con un trazo recto, ¿no? Un tramo recto. Y además del diámetro. Si necesitan detalles sobre esto, nos lo solicitan y con gusto se los damos, ¿no? Para diámetros más grandes, de 1200, 1500, 1800, 2000, ¿no? Ya para resumir un poco, ventajas de tanto la tubería perfilada en PVC como en polietileno. Pero básicamente aquí lo que se va a resaltar es el material, ¿no? En el caso del PVC, nosotros empezamos en realidad fabricando tuberías perfiladas en PVC. Ay, creo que hay una cámara encendida. Por favor, apaguen sus cámaras, menos que quieren hacerse famosos también. Problema. Ya. Entonces les decía que, por ejemplo, en el PVC, a diferencia del polietileno, vamos a tener cierta susceptibilidad a los rayos ultravioleta, ¿no? Y eso va para todos, en realidad, todas las tuberías PVC. Si está expuesta al sol mucho tiempo, digamos, unos 3 o 6 meses, expuesta al sol a rayos ultravioleta, pues va a empezar a vitrificarse, ¿no? Se va a poner vidrioso. Y al final lo que va a pasar es que se va a quebrar, o sea, una piedra y lo perfora. Ese es un fenómeno que ocurre con el PVC, que no va a ocurrir con el polietileno, que tiene un compuesto, que es el negro de humo, al 3%, que le va a dar esa propiedad de resistir a los rayos ultravioleta. Pero en contraparte, digamos, una perfilada en PVC
en general tiene un proceso de instalación más rápido, aproximadamente un 40% más rápido que en el de polietileno, dado el proceso de unión, ¿no? Las uniones en las perfiladas en PVC se hacen con cemento solvente, se aplican. Uno de nuestros técnicos va a la obra y hace el proceso de unión, ¿no? En todos los proyectos, porque eso es un valor agregado sin costo que nosotros damos siempre a nuestros clientes, ejecutores, y el avance es mucho más rápido. El avance es mucho más rápido que en el caso del polietileno. En el polietileno lo que vamos a tener es que aplicar una soldadura, y quizás lo vemos un poquito más adelante, una extrusora manual que va a soldar, ¿no? Estas uniones entre tubo y tubo de polietileno. Pero este proceso es un poco más lento. Y además, en el caso del polietileno, como trabajamos con una pistola, y es más, también tenemos una pistola de aire caliente, una extrusora manual, necesitamos tener fluido eléctrico. Entonces, de eso sí tiene que encargarse el contratista, ¿no? De conseguir o un punto cerca de la obra, o en todo caso, pues un generador, ¿no? Portátil. Bueno, los demás es típico de las tuberías estructuradas. Vamos a tener peso liviano para poder, de repente, en la carrera de materiales, poder transportarlo solamente con 4 personas, con comodidad, no hay ningún problema. Los pesos por metro lineal también variarán dependiendo del diámetro y dependiendo del perfil. Si quieren especificaciones, también nos contactan y nos piden, y en el proyecto en el que estén revisando, ¿no? A mí me gustaría que al terminar la presentación, un poco que conversemos sobre sus proyectos, algunos que estén en desarrollo, ¿no? Y podamos ver si efectivamente esta solución les va a brindar o no el apoyo que necesitan. Yo creería que sí, porque normalmente esto se aplica para canales, ¿no? Solamente hay que buscar el aspecto técnico detallado para poder asesorarlos correctamente. Eh, la rigidez, bueno, perdón, la resistencia a la corrosión y químicamente resistente, eso viene por cada material. Cada material tiene una cámara, se activó. Por favor, apaguen sus cámaras o de repente van a intervenir. Ingeniero Crispín, si me ayuda también, por favor. No sé si se está viendo mi presentación o el video, pero ya. En el caso del polietileno, también las ventajas van a estar asociadas más al material, ¿no? Y al hecho de que tiene este componente de negro de humo. Muy bien, finalmente, la vida útil es un tópico que he agregado, eso no estaba tan bien puesto aquí, pero lo traje a colación porque ha sido una pregunta en las últimas 2 reuniones o charlas que tuvimos con otros consultores sobre el hecho de que, si bien estamos hablando de tuberías que optimizan el uso de resina, pues esta pared efectivamente, la que está en contacto con el fluido, es más delgada. Y cómo esto puede afectarme en mi proyecto, si es que afecta, ¿no? Y aquí es importante revisar este punto, ¿no? La abrasión. Yo sé que la vida útil de las tuberías, el análisis, el estudio de la vida útil es mucho más amplio, pero dentro de los aspectos para este tipo de tuberías, los aspectos más importantes está, o resalto, sobresale la abrasión. Si nosotros tenemos un bajo control de sólidos en la cabecera digamos, aguas arriba, lo que vamos a tener es un arrastre de partículas sólidas de diferentes diámetros, ¿no? Pero que a su vez van combinadas con altas velocidades, vamos a tener un efecto de abrasión, sobre todo en los cambios de dirección, ¿no? Entonces, para esto se hace un ensayo, ensayo Darmstadt, que es básicamente tomar un segmento de 1 metro de tubería y empezar a pivotarlo en el centro, 45 grados a la izquierda y derecha. Y en el interior van a tener una mezcla de agua con arena. Entonces, este movimiento lo que va a hacer es forzar la fricción de este contenido de arena con la pared y empezar a desgastar por abrasión. Cada movimiento, ¿no? Cada 45 grados se considera un ciclo. Entonces, aquí en el gráfico podemos ver la cantidad de ciclos, ¿no? 200.000, 400.000, 600.000 ciclos. No hay una línea muy precisa entre esta cantidad de ciclos versus los años, pero se estima que por lo menos podrían estar asociados de 500.000 ciclos a unos 50 años, ¿no? O más, de repente. Es muy relativo. Esta relación entre los ciclos y los años no está
tan clara la definición. Pero este ensayo es válido para hacer una comparativa entre materiales, no tanto directamente en el tiempo, ¿no? Cuántos años va a durar efectivamente con ciertas condiciones. Entonces aquí resalta algo, que los materiales termoplásticos son los reyes, obviamente. Tanto el PVC como el polietileno van a tener una mejor respuesta, es decir, una menor abrasión, ¿no? Eh, a lo largo de la cantidad de ciclos, ¿no? Y los materiales más rígidos van a ser los que tengan o sufran mayores consecuencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la fibra de vidrio o tuberías de concreto, ¿no? Arcilla, en fin. Son materiales que son más rígidos y que a la larga van a ser más susceptibles del efecto de abrasión. Eh, Este es un tópico breve del tipo de unión. Habíamos hablado de las tuberías, polietileno, PVC, y mencionaba algo sobre la unión de las tuberías de polietileno y que justamente hacen un poco más lentas al momento de instalarlas. Y en promedio estaba hablando de un 40%, las tuberías de PVC son 40% más rápidas de instalar que, o sea, de unirlas, de pegarlas, ¿no? Que en el polietileno. Y eso también es relativo, pero en general, la tubería estructurada de polietileno utiliza un sistema de soldadura por extrusión. Es distinto. En polietileno, ustedes deben conocer seguro el polietileno de pared sólida, que utiliza dos sistemas, el de termofusión a tope y la electrofusión. Pero esta tubería estructurada de polietileno utiliza es una extrusión en realidad, una soldadura por extrusión. Lo que va a hacer es derretir polietileno, ¿no? En la junta, mientras se va colocando una banda que es la que finalmente va a traslapar los dos extremos de tuberías. Vamos a ver un poco aquí el proceso. Primero se preparan las superficies, luego se inserta una banda, eso es una cinta lisa, ¿no? En ambos lados, que va a ir 50% para un lado y el otro 50% para la otra tubería, va a ir compartida. Esta banda se va a fijar mediante la aplicación de calor. Si solo usamos calor, estamos hablando de una termofusión. Y si estamos hablando de un solapamiento, es una termofusión a solape, porque también existe la termofusión a tope, ¿no? Que es cuando calentamos dos caras de los tubos y los presionamos hasta que se forme un labio, ¿no? Lo que vemos en polietileno liso. Pero aquí no, aquí se utiliza simplemente aire caliente, ejerce presión y se fija y se suelda. Esto es un primer paso, colocar la banda. Luego viene el segundo, que está aquí en la imagen inferior. Aquí está nuestra pistola extrusora, ¿no? Tiene un cabezal cerámico, por aquí, en donde sale extruido el polietileno y se empieza a generar un cordón, ¿no? Entonces no se aprecia muy bien, pero aquí está, esto es un cordón de polietileno, que va a ser tanto en un lado como para el otro. Son dos extremos con cordones de polietileno. Este proceso es más seguro que el cemento solvente del PVC. No digo que el cemento solvente no sea fiable, sino que aquí estamos hablando de espesores mucho más gruesos, en doble lado, ¿no? Que representa, al menos en peso, material utilizado, una proporción superior a la que utilizarías en una unión de PVC, ¿no? Con cemento solvente. Y este aspecto también viene a ser una consideración para al momento de seleccionar, ¿no? El hecho de que no necesitas accesorios, o mejor dicho, no necesitas comprar accesorios, eh, por ejemplo, codos, test, derivaciones, especiales para utilizar esta tubería. No lo necesitas. Se hace con la misma tubería. Se prepara, se hacen los cortes en sesgo, se pueden armar curvas cerradas, incluso como estoy mostrando aquí en la imagen, o curvas de radio amplio como la imagen inferior, ¿no? En este caso, se hace simplemente unos cortes en ángulo y se procede a hacer la soldadura y empiezas a avanzar, ¿no? Siempre esa zona va a ser la que va a estar menos expuesta a los flejes metálicos si es que tuviese fleje, ¿no? Y bien, esto es la primera parte, así que si hay algunas consultas, antes de pasar a la segunda, que tiene que ver con instalación, un poco el proceso constructivo y algunos casos de uso, ¿no? Que hemos tenido. Mientras cambio la presentación, si hay alguna consulta, encantado. Ah, creo que escribieron.
Ah, la señal. Bueno, sí, y es más, yo estoy ahorita en Piura. Estuve dando algunas charlas y también la señal a veces es un poco complicada. Ya, acá tengo, ya, a ver, les voy a mostrar esto. Ingeniero Crispín, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Sí, sí, José, estamos bien. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los invitados. Tenemos alrededor de 40, si no me equivoco. Mm. Perfecto. Vamos a 35 ver. para ser más exacto. Ajá, muy bien, con la precisión. ¿Me comentas si se aprecia, por favor, la Sí, pantalla? sí se ve, sí se ve. Perfecto. Eh, si no hay consultas, no sé si es porque no me han entendido o porque ha sido claro. Si por ahí me comentan en el chat, sí, sí están viendo mi presentación, ¿no? ¿Todos pueden verla? Hola, pueden escribir al chat para darnos señales de vida, por favor. Me estoy sintiendo un poco solo. Ah, perfecto, Ronald. Ya, genial. Ya, esta segunda parte, vamos a irnos un poco más allá de la tubería en sí. Buenas tardes, Jennifer, ¿qué tal? El- Como había mencionado al inicio de la presentación, esta tubería trabaja con el terreno. Es un sistema, el sistema tubosuelo. Y ya vimos cómo se fabrica, cómo se clasifica, el diámetro nominal, que es interno. Vimos que esta se puede obtener en dos tiempos. Eh, Vimos varios aspectos como, por ejemplo, el desarrollo de curvaturas, el tipo de unión, si es PVC, es cemento solvente, si es polietileno, es extrusión, una soldadura por extrusión. Entonces hemos visto varios aspectos, pero hoy, bueno, en esta parte, eh, ya vamos a ver cómo trabaja en conjunción con el terreno. Y aquí en realidad vamos a hacer un recorrido rápido de lo que se debe hacer. O sea, es algo típico en obra que se tiene que desarrollar, ¿no? Y primero vamos a ir de abajo hacia arriba de manera física. Lo primero en la excavación es tener una, un espacio seco. Ah, sí, claro. Eh, o sea, en realidad no es por el color. El polietileno yo sé que existe en color negro y podemos asociar directamente que puede ser por el color, pero no. Podemos tener polietileno en color azul, polietileno en color naranja, es un pigmento lo que nosotros colocamos. Pero el insumo que va a darle esa propiedad de resistir es el negro de humo. Y por negro de humo no significa que viene con pigmento de color negro, sino que además tenemos un pigmento negro. El- Podemos encontrar incluso tuberías de color azul, polietileno, resistentes a los rayos ultravioleta. ¿Mm? No hay ningún problema, no es mandatorio el color. Eh, También me preguntas, eh, ¿hasta qué diámetro mínimo? En polietileno, como mínimo, por hoy es 400 milímetros. De ahí hacia arriba. Máximo 1800 milímetros. Ese es el rango de diámetro para polietileno perfilado. En PVC vamos a tener un poco más abajo, desde 200 milímetros, 8 pulgadas, hasta los 3 metros. En ese rango podemos proveer tuberías. De hecho, voy a mostrar un caso en donde tuvimos que conducir agua de una central hidroeléctrica. Entonces, la cantidad y el caudal era enorme, así que la tubería también era de 2500 milímetros. Entonces, vamos a ver un poco ahí ese caso. Eh, Hacer accesorios con la misma tubería. O sea, calidad, ¿en qué aspecto sería evaluar? La tubería, primero, se evalúa en cuanto a las características de diseño de la pared, número uno. Número dos, que cumpla la rigidez. Y para eso está asociado nuevamente la pared. En el caso de los accesorios, es decir, eh, desarrollar las curvaturas,
como habíamos mencionado, a pesar de que nosotros hacemos un corte, estamos compensando esa parte con una banda también de polietileno. Entonces es incluso más reforzada que en el tramo normal, digamos, el tramo recto, ¿no?, de la tubería. Por lo tanto, cuando tienes una curva, en realidad estás reforzando esa parte, en el caso del polietileno. Y en el PVC también, porque tienes una banda interna, ¿no? Eh, Otro punto, a ver, me dicen, ¿cuál es la longitud de los tubos y su coeficiente de dilatación y contracción? En el caso de las tuberías perfiladas, por norma y también por estándar, es 6 metros. Pero por la manera de fabricar, nosotros podemos entregarla, y de hecho lo hemos hecho, para un caso en Puno, cruces de carreteras, en donde los anchos de vía eran 5 metros, 5.5, 6, 6.5, 7 y hasta 8. Y las entregamos en esos diámetros, perdón, en esas longitudes, o sea, longitudes variables. Porque podemos en el proceso de conformado detener la máquina y cortar. Y si es conformado en obra, mejor todavía. Porque en obra, si estás desarrollando curvaturas, ya no lo fabricas en 6 metros y lo cortas. Lo fabricas justo en el segmento que necesitas para empezar a desarrollar la curva. Entonces, de estándar, 6 metros. Y bueno, de facto, podemos hacerlo en diferentes longitudes, lo que el proyecto requiera, para optimizar costos o de reducir, mejor dicho, las mermas, ¿no? El coeficiente de dilatación es el mismo que si es polietileno, el coeficiente de dilatación del polietileno. Si es PVC, el coeficiente de dilatación del PVC. En las condiciones y las paredes que tiene, ¿no? Obviamente. Muy bien, entonces, eh, ¿qué más? ¿Yo? Avanzamos entonces para la siguiente parte. Señor José, Sí, buenas noches. Una ¿qué pregunta. tal? Sí, Eh, caballero. a ver, una preguntita. Mira, uno de los problemas también que se tiene en tubería de conducción es, por ejemplo, el problema con los raíces. Ante Penetración de ello, raíces. ¿qué tal respuesta tiene este material? Por ejemplo, uno de los que es más bravo son el tema del eucalipto en la sierra peruana, ¿no? Las raíces del eucalipto. Y hay una especie de plantas también que desarrollan dentro de la tubería. Ante esto, ¿cuál es el comportamiento de esta tubería? Y Ujú. por último, Bueno, el tema de precios y costos, pues cuando nosotros cuando formulamos proyectos y queremos adoptar esta tecnología que también ya es bastante conocida, para la cotización de los precios es directo o muchas veces no nos contestan, ¿no? Gracias. ya. Bueno, esa segunda sí es una llamada de atención a los comerciales. Lo voy a hacer llegar igual, eh, porque no es posible eso. Tenemos que responder. Hay una página que de hecho en realidad nos hemos estado activando mucho más estos últimos meses, tanto en marketing como en atención a los clientes, porque sí es probable que hayan habido ahí algunas traspapeleo de las solicitudes. Pero hoy al final dejo mi correo para el contacto, pero en general nosotros estamos con el equipo tanto técnico como comercial para atender. Eso sí, tiene que ser respuesta inmediata, ¿no? En cuanto a costos, voy a ir de lo final a lo inicial. En cuanto a costos, hay un principio en la fabricación y en general del pricing de las tuberías. Y tiene que ver con dos cosas. El costo o el precio de las tuberías está asociado a materia prima y conversión, ¿no? Somos una fábrica que en realidad es un commodity, las tuberías, y se van a regir con los mismos principios. Por lo tanto, ¿cuál es la componente que va a variabilizar un poco los costos, o en todo caso los precios? El costo de la resina. La resina tiene un costo que nosotros no manejamos, ¿no? Solo importamos resina o parte de ella, ¿no? Tanto en polietileno como en PVC, y esta se maneja con precios internacionales, ¿no? Entonces, al final vamos a tener una cierta variabilidad, pero que eso al final se traslada en un menor costo comparado con tuberías de pared sólida. Y se le pongo un ejemplo. Podemos tener una tubería perfilada
perfilada de 600 milímetros, ¿no? SN2, para hacerlo comparable, con una tubería de alcantarillado 4435, también SN2. Pero en una vas a tener pues un espesor de pared mucho mayor, el cuádruple, por ejemplo, de la pared que tendrías en una perfilada. Y obviamente el costo también va a ser mayor en una de pared sólida. ¿Por qué siempre va a ser esto menor? Porque las paredes estructuradas están diseñadas para optimizar eso, optimizar el uso de resina, no tener que tener una pared muy gruesa para lograr el SN2, ¿no? El enfoque, como les comentaba al inicio, es al revés, porque trabajamos a compresión, entonces tienes que tener un mayor nivel de rigidez para responder a esas cargas, y el parámetro principal era el momento de inercia, la geometría de la pared, como vimos al inicio, y eso lo que va a llevar al final es a llegar a esa rigidez, a soportar estas cargas con un menor uso de resina. Entonces, los costos comparativamente en diferentes normativas, siempre una perfilada va a ser menor, siempre. Ya es cuestión de analizar. Ahora, puede darse el caso, de repente, son casos raros, pero que la resina haya subido mucho, que de hecho pasó hace un par de años, subió mucho, y de repente un distribuidor tenía una tubería de lisa y pues la había comprado mucho tiempo antes, en fin, eso es son cosas del mercado, ¿no? Que puede darse ese tipo de fenómenos. Pero en general, por principio de diseño, las tuberías perfiladas son más económicas, por lo que ya mencioné, ¿no? Hace un momento. Si queremos tener detalles, por favor, pásennos cuál es su requerimiento, pero sí siempre indíquenos el proyecto, porque al menos mi área siempre indaga, siempre busca a los ingenieros que están haciendo este diseño para conocer un poco más sobre su proyecto. ¿Qué es lo que están considerando? ¿Cuál es el tipo de suelo que están utilizando para analizar, calcular los módulos de respuesta del relleno, de las paredes del suelo? ¿Cuánto le están considerando de ancho de zanja, ¿no? Estas cosas que no son muy comerciales, las veo yo, las ve mi equipo también, ¿no? El ingeniero Crispín, el ingeniero Bellido, que ve el sur, el ingeniero Crispín, que ve aquí Lima y Centro, y yo, que veo más el norte, ¿no? Además, también el ingeniero Ramos, en la parte de instalación, también los asesora, ¿no? En la parte de penetración de raíces es un ensayo que sí se hace, no lo mencioné, creo, eran 4 ensayos los que se hacen para este tipo de tuberías, que en realidad no es el único aspecto que puede afectar, ¿no? Incluso ha habido casos en donde, para el caso de polietileno, por ejemplo, hay ciertos bichos o animales que incluso se lo comen, ¿no? Entonces, en realidad, la susceptibilidad a estos fenómenos no es característico para esta tubería en particular, es por el material. Entonces, estamos hablando de material, el mismo material PVCU no plastificado, o PVCU, ¿no? PVC no plastificado, unplastified, eh, que va a determinar la resistencia a la penetración de raíces. Entonces, eso es un ensayo en gabinete. Ujú. Muy bien, entonces, ¿alguna otra consulta por ahí? Si hubiese. Al final vamos a ver unos proyectitos, de repente ahí podemos hablar un poco más sobre casos. Pero bueno, para avanzar en esta parte, solamente les mencionaba que se puede dar el caso en donde encontremos napa freática, ¿no? Y en este caso no podemos trabajar en un suelo inundado. Es importante que el proyecto, la zanja, esté seca. Eso es clave. Entonces, si es que te encuentras con este tipo de escenario, lo que tienes que hacer es primero estabilizar el fondo. Los anchos de zanja. Por recomendación, por norma, podemos tomar el 25% del diámetro como mínimo y el doble del diámetro como ancho máximo. Que en realidad, como máximo, el límite viene a ser la economía, ¿no? Porque excavar más, dependiendo de la longitud del canal, te va a salir mucho más caro, ¿no? Movimiento de tierras. Este es un extracto de la norma ASTM D2321 que indica justamente esto que les acabo de mencionar. ¿Y esto debido a qué? A la forma que se traslada o comparten esfuerzos el suelo natural, como vemos aquí en la pared de acá, este es suelo natural, ¿no? O terreno, o relleno, o el suelo existente, ¿no? Cuando una vez hace la zanja, hacia la tubería. Entonces,
Se utiliza el ángulo de 60 grados para poder, digamos, establecer estos vectores. Entonces, por descarte, por geometría, en realidad con 60 grados te va a botar, ¿no?, el doble del diámetro. Pero esto igual viene a ser un tope máximo, ¿no? Es importante que analicemos cada caso para optimizar el ancho de zanja también, si es que es el adecuado, si es que es suficiente, si va o no va también a resistir. Cuando tenemos este problema de la fundación, y lo mencionaba en la otra diapositiva, también puedes recurrir, si es que efectivamente se trata de una napa freática estacional o es algo de repente de momento que puede todavía controlarse, podemos trabajar con un tren francés, ¿no? Obviamente sin tubería, solamente un geotextil con un material granular, ¿no? Piedra chancada, piedra partida, perdón, para poder secar esta zona, ¿no? Y sobre esto ya recién hacer el trabajo de instalación de la tubería. En realidad, el trabajo debe empezar a partir de la cama de apoyo, que es lo que encontramos en la norma ASTM también. Y aquí lo principal es evitar usar materiales que puedan dañar la tubería, ¿no?, que no tengan ángulos filosos, ¿no?, dependiendo de qué tipo de material estemos utilizando. Y esto es para garantizar el primer punto, la base de la tubería, ¿no? Pero ojo, si no nos fijamos en la fundación del terreno, esto tampoco va a funcionar correctamente, ¿no? Vas a tener problemas. Una vez que tenemos la cama de apoyo, vamos a sentar la tubería. Aquí, bueno, es una imagen también dramática, un poco para mostrar cómo es que se puede manipular. Va a depender del tipo de tubería elegida. Por ejemplo, les había mencionado en la primera parte sobre Riblock y Rivesteel, ¿no? Si tiene o no tiene fleje. Bueno, cuando tiene fleje, la tubería se hace más pesada. Si se hace más pesada, ya no lo vas a poder hacer, no vas a poder maniobrarlo de repente con 4 personas. Además, si es que el tramo es largo, 8 o 12 metros quizás, obviamente no lo van a poder manipular 2 personas o 4 personas, ¿no? Va a depender mucho del peso lineal, ¿no? Cuánto puede manejar una persona. Pero en el de la derecha, se trata de una tubería Riblock de PVC y con 4 personas era más que suficiente para poder manipularla, ¿no? Puede ponerlo a pie de zanja y luego pues, bajarlo con eslingas o incluso a mano. Coloca la tubería y hacemos el proceso del pegado. Ojo que el sistema de pegado, ese proceso lo hace Nicole. Nicole tiene un pool de técnicos con mucha experiencia, están dispersos en todo el Perú, viajando y visitando todos los proyectos, atendiendo en realidad, ¿no? Todos los proyectos para, uno, capacitar y asesorar al contratista ejecutor, y dos, para ejecutar esta pega. Porque esto es un punto clave, crítico, porque donde fallan las tuberías, y en general, no solamente para estas, sino para todas, normalmente va a ser a partir de las juntas. Una junta mal hecha va a empezar a fugar por ahí. Y lo que va a pasar es que si empieza a fallar, lo primero que van a hacer también es señalar a la tubería, al producto, en vez de repente el proceso constructivo o si es que hicieron correctamente también el pegado, ¿no? Entonces esto lo hacemos nosotros como valor agregado. A partir de esas fallas nosotros decimos no, entregamos las tuberías y cuando la instalen nosotros vamos y hacemos el proceso de pegado. Ese es un valor agregado nuestro, pero que también garantiza que el producto sea de calidad. Aquí se puede apreciar incluso un poco la tira unión que les decía. O sea, si bien nosotros podemos cortar un segmento para poder unirlo y formar una curva, esta tira unión también va a reforzar eso, ¿no?, a compensar un poco ese corte. En el caso del polietileno, como habíamos mencionado, ya es con extrusora manual, ¿no? Esta foto también es un poco para dramatizar el hecho de que sí se pueden generar curvas con la tubería, ¿no? Y curvas cerradas. Obviamente no es lo ideal, solamente en casos particulares. Y si es que tienes un radio de curvatura cerrado, pues tienes que complementar
con un bloque de cemento para evitar que esto pueda, bueno, en realidad el cambio de dirección, la cantidad de movimiento, puede afectar la estabilidad de la tubería en ese punto, ¿no? Puede estar moviéndose, en fin, o sea, es algo que tiene que considerarse muy bien. Luego vienen los rellenos. Y aquí sí es importante, ¿no? Es muy importante hacer control de esto. La supervisión tiene que asegurarse de que sigan la norma, nada más que eso, solo seguir la norma. El suelo es importante alrededor porque va a ser el que compensa las cargas, ¿no es cierto? Va también a asumir parte de esa tarea. Y la zona más crítica es la conocida zona de atraque. La zona de atraque es esta que está empezando desde el borde inferior hasta más o menos un 25% del diámetro. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque es lo que más fallas un operario con poca experiencia tiene, ¿no? No ven sus ojos y simplemente pone pues el material y compacta lo que sus ojos ven y no se da cuenta que esta zona de atraque es importantísima porque, es más, es la que primero va a soportar la carga del flujo, ¿no? Porque el agua va a empezar a llenarse desde abajo hacia arriba. Entonces va a empezar a soportar las cargas y si no encuentra un soporte, un relleno, va a someterse a esfuerzos que pueden llegar a ser plásticos, ¿no? Una deformación y empiezan las fallas y las fugas. Entonces, mucho ojo, más allá de lo demás, quizás, esta zona es súper importante. Si has hecho un buen trabajo de fundación, has hecho un buen trabajo de cimentación, bueno, de la cama, y fallas en esto, olvídate. O sea, y esto es algo crítico para todas las tuberías, ¿eh? Es más, esta imagen es para una tubería lisa, por ejemplo. O sea, no porque sea una tubería lisa vas a tener menos cuidado que con una tubería perfilada, no. Al contrario, no está haciendo correctamente una instalación. Bueno, independientemente de los equipos que utilices para hacer el compactado, ¿no? Puedes hacerlo con pisones manuales, mecánicos, automáticos, en fin. Esto también va a determinar en varios casos el ancho de la zanja también, si te lo permite, ¿no? Luego viene ya un relleno primario y finalmente el secundario, que es el adicional sobre la clave de la tubería. Hay un celular, hay una cámara también creo que se prendió. Por favor, se vaya. Sí, Ya. Sus micrófonos también, creo que hay uno por ahí ya. ya. Em, bueno, los rellenos sobre la clave de la tubería. A partir de aquí ya tenemos una amplia variedad, ¿no? Mientras más grande sea el relleno, como vimos en la primera parte, va a depender qué tipo de serie vamos a elegir. O sea, una serie más alta, unos rellenos más altos, cargas vivas también más importantes, ¿no? Más grandes. Pero obviamente, si es que el proyecto solo tiene puntualmente algunos cruces, no vamos a elegir una serie alta para todo el tramo, ¿no es cierto? Sino que vamos a tener consideraciones especiales para esos puntos. No va a haber ningún problema. Esto es un gráfico más o menos comparativo, ¿no? No quería usar los términos del serie 25, 26.7, pero es algo que se utiliza más en alcantarillado y que lo relacionan con la profundidad de enterramiento. Bueno, Riblock, como habíamos mencionado, tiene una serie hacia abajo para rellenos menores. Obviamente ya no va a pasar un camión ahí encima. Y también series un poco más grandes, ¿no? Más pesadas, más rígidas, cuando tienen ya incluso doble fleje metálico, que ha habido casos en donde hemos instalado eso cuando nos pasó creo que tengo una imagen ahí del ferrocarril del Cusco, de Machu Picchu, ¿cómo se llama? Perú Rail, ahí está. Bueno, aquí algunas aplicaciones. Drenaje urbano, en realidad voy a resumir un poco de esos mundos que son relativamente distintos, pero comparten el procedimiento muy similar, ¿no? En todos los casos. En polietileno, en PVC, ¿no? Aquí la característica fue en la derecha, por ejemplo en Arequipa, no teníamos mucho espacio, como verán ahí, de la calzada, pero, y es más, o sea,
lo que teníamos era un relleno mínimo de unos 20 centímetros, 30 centímetros, y eso solamente sería válido si es que tienes una losa de concreto por encima. Entonces hicimos el análisis y efectivamente la carga es disipada a través de esta losa y lo que realmente afecta a la tubería es mínimo, ¿no? También se pueden trabajar en conjunción, y trabaja de hecho muy bien en conjunción con el concreto, porque si ustedes ven estas T's están abiertas, ¿no? Entonces cuando vas a vaciar el concreto para generar un buzón, el concreto del cemento se va a meter dentro, ¿no? El mortero, dentro de estas paredes y va a evitar que se desprenda, ¿no? Entonces no necesitas un elemento adicional que sí utilizarías, por ejemplo, si trabajas con tubería de pared externa lisa, ¿no? Tubería de pared sólida. Ahí necesitas un water stop, de repente unas abrazaderas especiales para evitar, ¿no? Si es polietileno, un accesorio adicional, ¿no? Un restrictor, ¿no? Entonces, en este caso, las perfiladas no, se adaptan muy bien. Em, Ahora, aquí quiero aprovechar para mencionar que a pesar de ser una tubería cuyo principio de diseño es sistemas a gravedad sin presión interna, sí admite cierta carga interna. O sea, sí puede utilizarse como tubería presurizada, pero limitada. Es decir, puede llegar, dependiendo de la serie y del tipo de perfil, puede llegar hasta los 10 metros de columna de agua, ¿no? En aplicaciones, por ejemplo, en sifones invertidos, donde puedas ahí dejar pasar una torrentera, bueno, o algo, ¿no? Pones por debajo de ese camino y continúas tu sistema de conducción. Pero esto es relativo y es importante que cuando ocurra nos lo comenten para asesorarlos en elegir la serie adecuada, ¿no? Porque dependiendo de cuánto es la diferencia de alturas entre el espejo de agua y la cota de fondo, bueno, el punto más bajo del sifón, entonces esa columna de agua tiene que ser menor al límite que pueda soportar la tubería. Pero sí admite, de hecho funciona, ¿no? También. En drenaje agrícola, bueno, creo que me voy a saltar a esta mejor, galerías filtrantes. La tubería, y principalmente la de PVC, que es esta, también las tenemos en realidad del tipo ranurada. No sé si se aprecia aquí en la imagen superior derecha, hay unos puntitos que en realidad son rayitas de 5 milímetros por 1 milímetro y van a lo largo de todo el diámetro, ¿no? Salvo las bandas de aquí de unión, de conformado. Aquí, donde no se ven los puntos, se ha hecho la conformación, o sea, se ha unido helicoidalmente el perfil, la banda. Entonces, por estas paredes, eh, bueno, va a fluir, digamos, la napa o agua de repente que necesitas tú separar o mejorar un terreno agrícola y la vas a tener que extruir, ¿no? Todo lo que es infiltración. Tenemos las capacidades de exfiltración para cada diámetro. De hecho, estamos eh, viendo el desarrollo de más perfiles con esas perforaciones, bueno, con esas ranuras, ¿no? Y aquí aclarar algo, ¿no? En la norma AASHTO M294 indica que hay dos tipos de perforaciones, las de tipo circular y las de tipo ranurado. Nosotros tenemos el de tipo ranurado y que de hecho en pruebas ha demostrado ser mucho más, con una capacidad mucho mayor que las que tienen una perforación circular. Y que es más, las perforaciones circulares las hacen a veces manualmente, con un taladro, ¿no? Entonces compran una tubería X, corrugada quizás, y comienzan a hacerle hueco, 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 hueco. Según AASHTO, en ángulo, ¿no? En 45, 60, 30, en fin, lo que determine. Pero nuestra tubería Drenalock, porque ya no es Riblock ni Ribsteel, sino que se llama Drenalock, ya va a venir con esas ranuras de fábrica, ¿no? Y la capacidad de filtración es muy superior. Simplemente nos indican qué diámetro y nosotros explicamos qué tanta agua puedes sacar, ¿no? De hecho, hubo un caso de éxito en Ica, en donde bueno, era una agrícola, ¿no? Quería aprovechar un terreno que era pues, completamente inundado, ¿no? Cerca de un río,
y con la aplicación de este sistema sacó tanta agua que al final la recolectó aguas abajo y empezó a bombear y a vender el agua a sus vecinos. Agua obviamente para riego, pero no debería hacerse en todo caso, pero al final le sirvió a él para tener el terreno completamente seco, ¿no? Y probablemente en el próximo año nos siga comprando más para habilitar más terreno, ¿no? Entonces es importante que este tipo de soluciones sí ayuda en el efecto de mejorar los suelos, ¿no? Ah, y este es justo el caso de la central hidroeléctrica, en donde sí hicimos el trabajo acá estamos hablando de 2,5 metros, si no me equivoco, 2.500 milímetros, y ya para hacer el sistema de pegado sí es un poco más complejo, ¿no? Ya tienes que trabajar pues, con un andamio, con unos aparatos adaptados para que puedas calzar y trabajar en la parte interna, ¿no? Un trabajo muy, muy bonito. Y finalmente en colectores, creo que ya lo habíamos visto, un poco el trabajo en conjunción con el concreto. Y además también en el sistema de riego, o sea, en canalizaciones, podemos colocar la tubería en forma vertical, ¿no? Como respiraderos, como zona de inspección, por así decirlo, ¿no? Eh, Porque los diámetros son variables. Podemos sacar de repente un diámetro de 1.500 y la línea de conducción de 900, quizás. Entonces vamos a tener este tipo de trabajo. Obviamente vamos a apoyarnos aquí con bloques de concreto en las uniones, ¿no? Para evitar cualquier movimiento. Ah, y sí, acá estaba. Este es el ferrocarril trasandino, ¿no? En una época de lluvia, pues se llevó parte de la línea del tren eh, y se tuvo que trabajar pues rápidamente para poder instalar eh, la línea o restablecer la comunicación, ¿no? Y en este caso estábamos hablando de 8 metros de relleno eh, y se optó por trabajar con suelo cemento, ¿no? Alrededor de la tubería para mejorar la capacidad del suelo. Con eso y los 8 metros, además de utilizar una tubería Rivesteel SN4 de 1200, logramos hacer este trabajo pues, en tiempo récord, ¿no? Y aquí finalmente se toma la imagen del trabajo de volver a colocar los rieles. Bueno, y en el caso de cruces, pues nada, esta tubería sí necesita que en los extremos se trabaje con obras de arte, bueno, con pequeñas infraestructuras que le permitan cubrir o proteger los bordes externos de la tubería, ¿no? Eso es lo más resaltante. Y bien, este es mi correo. Yo sé que es un poquito cansado por la hora, quizás. Hemos estado 1 hora y 40. Pero igual, les dejo aquí mi correo para cualquier consulta. De eso se trata, de compartir información. Además de la que les he mostrado, obviamente podemos detallar el tema de la instalación, podemos pasarles algunos reportes de ensayos, podemos pasarle, bueno, también las fichas técnicas, ¿por qué no? Y especificaciones. Siempre no se olviden de compartirnos sus, el nombre de sus proyectos para poder tener mejor claridad. A ver, ¿quién nos ha escrito? Adriana. Dice una consulta que presenta si está pasando por la parte externa aguas ácidas. Bueno, en el caso, esta es una pregunta bien, bien, bien interesante, porque habíamos dicho que nosotros podemos tener o Riblock, que es sin un fleje metálico, o Rivesteel con fleje metálico. Entonces, más allá de las aguas ácidas, es el suelo ácido el que va a atacar el fleje metálico, es acero galvanizado. Pero en este caso es importante saber cuál es el pH, porque con ese nivel de pH podemos estimar cuánto tiempo de vida útil va a tener el fleje metálico y si es que ese tiempo va a ser suficiente para la consolidación del terreno, porque el terreno, el suelo en sí alrededor de la tubería, una vez que termina la obra, el trabajo, va a pasar por un proceso de consolidación. Tanto es así que incluso, supongamos, después de 2 o 3 años, si desapareciese la tubería, todavía quedaría el suelo con una forma tubular, ¿no? Entonces, importante saber cuánto es ese nivel de ácido para hacer el cálculo de la estimación de la vida útil del fleje. Ahora,
En cuanto al material, si es que no lleva fleje, en realidad tenemos una lista enorme de cuáles son los compuestos químicos, más allá de si es ácido o básico, que pueden atacar o no a los materiales. Pero es tal cual polietileno, tal cual PVC. No sé si lo dije al inicio, pero el polietileno, este polietileno es PE100, el tipo de resina. A ver, un segundo. Ya, ahora sí. Les decía que el tipo de polietileno es PE100. El polietileno, bueno, incluso esto puede ser otra charla. Quizás creo que, no sé si ingeniero Crispín va a haber una charla sobre polietileno puro, que es algo muy interesante, sobre las resinas. Exacto, sí, José, va a haber una charla de todo lo que es polietileno Ahí, si no, esta próxima semana. aprovechamos para mostrar esa lista de los insumos que puede transportar el polietileno. Y quizás también el PVC. La misma va a ser también para todas las tuberías nuestras. Sí, claro, Polietileno puede ser, sí. te escucho, digo. Ah, ya, no, está bien, perfecto, anotado. Muy bien, ¿tienen alguna otra consulta? A la una, a las dos, tres. Bueno, sí, ingeniero Crispín, Sí, a su bueno, disposición. si no hay ninguna otra consulta, bueno, esta presentación igual se las vamos a compartir mediante los organizadores para que la puedan tener. Y cualquier otra duda, otra consulta, como dice José, nos avisan, nos escriben. Nosotros tenemos la sesión grabada, vamos a tratar de hacer seguimiento a las preguntas que nos han realizado. Y nada, estamos muy agradecidos y muy contentos de iniciar estas sesiones, estas capacitaciones con todos ustedes, ¿no? Son 3 sesiones que tenemos a cargo. Esta es la primera. La próxima semana es la segunda y en 2 semanas me parece que es la última que tenemos. Y la verdad que estamos muy contentos y muy ansiosos de poder compartir toda la información que tenemos, ¿no? Eso sería por mi Mm, parte, José. Muchas gracias listo. a todos los invitados.